sé cómo explicarte, pero Dios me ha enviado hasta aquí. Todo en respuesta a las oraciones de tu madre que por más de 20 años ha mantenido la fe. Muchos más que ni siquiera conoces también han pedido por ti, y aunque no son muy buenos ni perfectos, a Dios no se le olvidan sus promesas. Te repito, no estoy aquí por mi gusto, sin embargo, siento que el poder de Dios me envió. Mi misión ha sido cumplida, ahora me voy. Toma este libro, no lo rechaces, te servirá. Alargó la mano y le entregó un libro de pastas negras. La mujer apresurada se retiró del lugar. La changa se quedó pensativo y le dijo a su acompañante: estos hermanitos de la iglesia no tienen otra cosa que hacer sino dedicarse a vigilar y molestar a la gente. Al diablo con estas cosas. Subió al auto y lo encendió, vio el libro y se dio cuenta que era una Biblia. Pensando en voz alta susurró: en mi vida he leído un libro y hoy tendría que ser precisamente este. Vaya chiste. Fueron a un taller abandonado por la calle Tercera. Tapizaron el auto de narcóticos. En esa misma tarde el contrabando estaba listo, pero se arrepintieron y decidieron salir al día siguiente, para el día 24 de noviembre. Se llegó la hora, era una noche fría, todo marchaba bien. El plan era cruzar la línea y en 16 horas llegar a San Francisco, entregar la mercancía y regresar llenos de dólares. La changa se fue a un rincón y riéndose se dijo a sí mismo: este será mi primer jale, después vendrán más, seré rico, lo voy a lograr, nací para esto, este soy yo, nada puede detenerme. Al mismo instante un pensamiento, los recuerdos de su mamá, vinieron a su mente súbitamente. La madre de la changa era una señora tranquila, con una gran fe en Cristo, no religiosa, sino creyente. Era la única que amaba a Joel. Este recordó cuando tenía 6 años y enfermó de gravedad. Por alguna extraña razón, ese recuerdo vino a su cerebro. Los médicos decían que no tenía cura, pues una fiebre poderosa no quería abandonar el cuerpo de la changa. Siguieron los recuerdos. Tocaron la puerta de la casa. Una enfermera amiga de su mamá, y que asistía a la misma iglesia que ella, llegó a visitarlos. Al ver el drama, revisó a Joel y dijo: este niño tiene tuberculosis. ¿Qué es eso?, preguntó la mamá. La enfermera le dijo que era una enfermedad grave bacteriana que afecta a los pulmones. Creo que lo único que se puede esperar es un milagro, porque la enfermedad está muy avanzada. La enfermera se fue. La madre se quedó llorando y bajo esa condición rezó con todas sus fuerzas, hasta el momento que escuchó la voz del niño Joel: mamá, tengo hambre. Esto la dejó perpleja y desde ese momento se entregó a Dios. Años después, cuando vio en lo que la changa se había convertido, la señora llegó a arrepentirse por aquella oración. Hubiera preferido que ahí se haya acabado todo. La señora sabía también que había cometido un error al no hacer caso de los dichos de la changa sobre su cuidador Estanislao, quien maltrató física y psicológicamente a su hijo por mucho tiempo. Eso la lastimaba, pero su fe en Cristo y su frase favorita que decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, la motivaron y la protegían de insultos, reclamos y vergüenza que pasaba por culpa de su hijo Joel. La changa regresó en sí, le dijo a su compañero de crímenes que iría a la tienda, salió y caminó por la avenida Revolución. Al voltear la vista, increíblemente logró ver a su mamá caminando con unas maletas en las manos. Fue a encontrarla y le dijo: mamá, ¿ya se va? Sí, hijo, me voy a Sinaloa a seguir una misión. Las preguntas continuaron: ¿por qué se va, mamá? ¿Que no le importo? Y no me salga con su religión. Yo soy su hijo y necesito su ayuda. La mamá de la changa respondió: sí, Joel, lo único que te puedo decir es que te entregues a Cristo. Solo Él te podrá sacar de tu miserable vida. Yo tengo responsabilidades en la iglesia y tengo que cumplirlas. La changa, lleno de ira, exclamó: siempre su iglesia. Le importan más sus hermanos que yo. Pura hipocresía. Usted no sabe nada de lo que se siente estar preso y sin familia.
Lo único que he recibido de todos es desprecio. Ya vi que a usted no le importo para nada. La mamá de Joel contestó que sí, que le importaba más de lo que él creía, pero que lo puso en la balanza con Dios y le dijo que Dios era primero que él. La señora le dio la espalda y se fue, no sin antes derramar lágrimas amargas por todo el camino. La changa regresó al taller, pero cuando llegó, su compañero le dijo que una persona le dejó una invitación para los dos, para una fiesta que se estaba celebrando en la colonia Altamira. Ahí se celebraba el cumpleaños de uno de los más famosos narcotraficantes de aquellos tiempos. Joel dijo, vamos. Llegaron a una casa tipo mansión. Había políticos, mafiosos y artistas. La changa decidió ir a la fiesta para calmar sus ánimos. Dino y la changa estaban listos para cruzar heroína por la frontera. Era el 24 de noviembre de 1960. Mientras Joel observaba a las bellas mujeres de la fiesta, de repente, una voz potente y clara tronó en sus oídos. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vertiginosamente miró a su alrededor para ver quién le había hablado. No había nadie. Un sentimiento de pavor se apoderó de Quiñones. Empezó a sudar y a temblar. Una fuerza extraña agitaba su pecho y la saliva de la boca caía por uno de los ángulos de esta. La changa no soportó y estrelló una copa en forma violenta contra el espejo de la barra. La gente se quedó pasmada, lleno de ira y haciendo sonidos extraños. La changa salió corriendo de aquella mansión como si estuviera poseído. Detrás de él corría Dino, su compañero. Se subieron al auto y a toda velocidad salieron de aquel lugar. Dino le decía que se calmara, que recordara que el vehículo venía lleno de mercancía prohibida. Con aquella frase la changa volvió a reaccionar. Estaban en la avenida Revolución. En ese momento vio la Biblia sobre el tablero y le ordenó al Dino que arrojara el libro por la ventana. Pero cuando estaba a punto de tirarlo, Joel dijo, espera, mejor se lo voy a regresar a la que me lo regaló. Por culpa del libro están pasando cosas extrañas. Me las va a pagar esa mujer. Por aquí vive cerca. Llegaron a la calle Coahuila. La changa se bajó y dejó el auto en manos del Dino. Le dijo que diera una vuelta y que lo recogiera allí mismo en unos minutos. Aunque la joven no vivía por ahí, Joel se paró frente a una iglesia llamada Betel. Decidió entrar. Había unas 60 personas congregadas. Clarita no estaba, pero una angustia poderosa crecía en la changa. Se sentía como un niño indefenso ante lo desconocido. De repente, el miedo inmenso se apoderó de él. Ya no deseaba saber de Dino, de la droga, del dinero, ni de nada. De súbito, una desesperación le hizo sentir que había llegado a lo último, que tenía que cambiar de vida. Los que estaban en el recinto religioso con asombro lo miraban, pues sabían de quién se trataba. De hecho, muchas veces algunos de los presentes le llegaron a decir que primero se salvaba el diablo que la changa. Aunque Joel quería salir del lugar, una fuerza lo detenía y lo impulsaba hacia el frente. Caminó por el pasillo central, se acomodó en primera fila, no comprendía lo que estaba pasando. Una lucha interna se llevaba a cabo en su cerebro. Era la batalla final, la noche oscura del alma, la hora crucial. Se acabó el ritual religioso y todos se fueron. La changa se quedó solo en el local. Una voz le decía vete, pero otra más potente le decía que tenía que buscar quien le explicara lo que estaba pasando. Joel salió de la iglesia. Dino se fue. Caminó por la zona centro de Tijuana sin sentido ni dirección. Al paso de los minutos, recordó a la familia Estrada, aquella que, acompañado de los pelones, quiso volar con el tanque de gasolina del camión de la maderería que ellos tenían. Sabía que eran religiosos y posiblemente podrían ayudarle, aclarándole el misterio de su sentir. Al llegar tocó la puerta, pero nadie abrió. En ese momento las voces regresaron, aquellas voces demoníacas que lo impulsaban a la locura. Volvió a la realidad y recordó a Clarita, la joven que le dio el libro, pero no sabía muy bien dónde vivía. Caminó por la calle Allende de la colonia Independencia
y como si algo lo guiara, dio con la casa de la mujer. Tocó la puerta y lo atendió un hombre que se quedó mudo al ver a la changa, el tremendo criminal en su puerta. «No se asuste», dijo Joel. «Por favor, quiero que me explique algo que no puedo entender». El hombre le contestó: «Entra, siéntate. ¿Qué quieres que te explique?» «Explíqueme su religión. Escucho unas palabras que me están volviendo loco de angustia. Dígame qué debo hacer», dijo la changa al señor Rodolfo Gaona, hermano de Clarita. Gaona respondió: «Debes creer y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Solo eso, creer y aceptar al Todopoderoso como tu guía eterna». Por otro lado, la changa escuchaba: «Tú no eres para esto. Lo único que conoces y entiendes es la violencia, el odio y la muerte». La familia Gaona hizo una fuerte oración por él. La changa seguía luchando contra las voces. A los minutos, una tremenda conmoción sobrenatural se produjo en él. Aquel velo que oscurecía sus entendimientos fueron arrancados y pudo comprender el mensaje. Este comenzó a reír. De súbito las fuentes de sus ojos, que durante 23 años no habían llorado con tanta pasión por nada ni nadie, se volcarían en forma abundante. Su alma se abrió. Ahora dejó de culpar a todos por su vida delincuencial. Siempre sus desgracias y sufrimientos se las achacó a Estanislao, a la policía, a la sociedad, a la mafia, a las cárceles, a su familia y a su mamá. Pero por primera vez se sentía único y total culpable de todo. Ahí mismo la changa prometió a Dios entregarle su vida para siempre. A la mañana siguiente, un telegrama llegaba a Sinaloa, a la mamá de Joel, que decía: «Su hijo se entregó a Cristo. Joel es salvo, es de Cristo». La señora, llorando, vio cumplido su milagro tras 23 años de oración sin cesar. Con el paso de los años, Joel Quiñones se recibió como ministro evangélico. 5 años sirvió como pastor en una iglesia de Guaymas, Sonora. Después se dedicó a servir a los presos de toda cárcel que le abrió las puertas. Gracias a eso, fue nombrado el capellán nacional de las prisiones mexicanas, título dado oficialmente por la Secretaría de Gobernación. Forjó su familia y se dedicó a una sucesiva actividad misionera en prisiones, escuelas e iglesias, siempre dando como testimonio su propia vida. Finalmente la changa vivió con sus seres queridos en Cuauhtémoc, Chihuahua. Ahí tuvo una fractura de cadera de la que pudo recuperarse. Después de eso, presintió su muerte y pidió que lo llevaran a Tijuana. Al regresar a Chihuahua, habló con su familia y pudo despedirse. Falleció a los días de aquella plática, el 8 de octubre de 2005, a la edad de 77 años. Joel Quiñones, alias La Changa, ahí está, su historia ha sido contada. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.